Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cura de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Felicidades a todas las madres. Queridos hermanos y hermanas, agradezco mucho al grupo de hombres, la fraternidad de hombres de esta iglesia, y a la pastora también por esta invitación para compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor en este día tan señalado. Primeramente voy a leer Éxodo 20:17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y la segunda lectura la tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en la crucifixión del Señor, cuando dice así San Juan 19, a partir del versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Madre del alma, madre querida, son tus natales quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar. Pasan los años, vuelan las horas, que yo a tu lado no siento ir por tus caricias arrobadoras y tus miradas tan seductoras que hacen mi pecho fuerte latir. A Dios le pido constantemente para mi madre vida inmortal, porque es muy grato sobre la frente sentir el roce de un beso ardiente que de otra boca nunca es igual. Recuerdo aquel día, tenía 11 años, guayaberita blanca, flaquito como siempre fui, un lacito que me regaló mi tía Violeta, que va para cumplir, si llega, espero que llegue, 100 años en este año. Y estaba dirigiendo la escuela bíblica dominical en la iglesia presbiteriana de Placetas. En aquel momento se daba la escuela dominical en la mañana, el culto por la noche. Después de eso tuve las lecturas, tuve mis palabras, etc. Y al final, otros versos. Mírame, madre, y por mi amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón, lleno de espinas, piensa que nacen
entre espinas, flores. En aquel momento no se aplaudía en la iglesia. Todo el mundo empezó a levantar la hojita que tenían de la escuela dominical. Yo terminé y salí muy contento. Pero cuando iba saliendo, un señor de espejuelos oscuros, guayabera impecablemente planchada, blanca, me dice: joven, venga acá, quiero hablar con usted. Y siento muchísimo la ausencia de Oscarito García de Paula. Porque quien me llamó ese día fue precisamente el papá de Oscarito García de Paula, Bartolomé García Lamar, que era mi maestro de la escuela bíblica dominical. Yo iba erizado, imagínense ustedes. Yo dije: ¿qué habrá hecho mal? ¿Qué me habrá salido mal? Me equivoqué, si yo me lo sabía. Y me dijo: joven, lo felicito, siga así en el camino del Señor. Y aquello nunca lo he olvidado, como no he olvidado los versos. Los tenía por cualquier lapsus mental, pero no lo he olvidado. No se imaginan a veces las personas el bien que se le hace a un niño con una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra que le impulse a continuar el camino de la vida, este camino que a veces se torna difícil y azaroso. El Día de las Madres es una celebración internacional. Se celebra en el mundo entero, pero en distintas fechas. La fecha más usada es esta, segundo domingo de mayo. Y yo circulé, y no me canso de hacerlo, lo hago todos los años, circulé el origen del Día de las Madres en Cuba. Ojalá tuviera, porque pensé en la familia de ustedes, el origen del Día de las Madres en Venezuela. A lo mejor para el próximo año se embullan y el pastor lo trae. Pero, ¿qué les puedo decir de Cuba? Para que vean la importancia que tuvo la Iglesia Presbiteriana en la celebración del Día de las Madres en Cuba. Pedro J. Hernández era un laico de la Iglesia, como muchos de los hombres que hay aquí. Y vino de Cuba a Estados Unidos por la Asociación Cristiana de Jóvenes, la famosa YMCA. Y aquí conoció la tradición del Día de las Madres, que había empezado hacía poco. Miss Anna Harris, que fue la creadora, aunque hubo precursoras, lo empezó en 1907. Y en el año 1914, el presidente Woodrow Wilson lo convirtió en una fecha oficial aquí en Estados Unidos. Y este laico presbiteriano vino a Estados Unidos, conoció la idea, le gustó, regresó a Cuba y siempre con la apertura de los presbiterianos invitó a otros dos jóvenes. Invitó a un joven metodista, Eduardo Cepero, a quien tuve el privilegio de conocer cuando ya era muy ancianito, que era periodista de Radio Reloj, y el otro era José Torres Molina de la Iglesia Bautista. Y entre los tres formaron un comité y empezaron a difundir la idea. Y la idea tuvo aceptación. Y el primer Día de las Madres en Cuba se celebró el segundo domingo de mayo, que cayó 9 de mayo del año 1920. El primer lugar, pues son gente más madrugadoras, fue en la iglesia metodista a las 9 de la mañana. El segundo lugar fue en la iglesia bautista a las 2 de la tarde. Y los presbiterianos, que dormimos un poquito más, fue a las 3 de la tarde. El primer lugar en Cuba, donde se celebraron el Día de las Madres, fueron esas tres iglesias, metodista, bautista y presbiteriana. A lo mejor algunos no lo sabían. Bueno, ya lo saben. Al otro día, lunes 10, el Sindicato de Trabajadores, Tabacaleros, etcétera, 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 de Santiago de las Vegas, un pueblo cerca de La Habana, para los que no son cubanos,
celebró la actividad. Tuvieron ellos una habilidad que no tuvieron los evangélicos. En eso los evangélicos fallamos muchas veces. Ellos invitaron a periodistas. Y Víctor Muñoz, que era un periodista destacado del periódico El Mundo de Cuba, uno de los más importantes, escribió un artículo titulado Mi clavel blanco, porque en Cuba ellos introdujeron la idea de poner la flor roja a aquellos cuya madre estaba viva y la flor blanca a quienes la madre había fallecido. Víctor Muñoz le dio, claro, una amplia repercusión y le acreditaron a ese sindicato el inicio del Día de las Madres. Mientras estuve en Cuba luché muchísimo para que se le diera el lugar destacado a las iglesias que lo celebraron. Y ya teníamos todo bien organizado, pero circunstancias imprevistas hicieron que todo quedara en el rastro del olvido. Lo que hicimos fue colocar una tarja en el templo de la primera iglesia presbiteriana de La Habana, donde yo era pastor en aquel momento, señalando y consignando la celebración del Día de las Madres por primera vez el 9 de mayo de 1920. Ahora bien, en la vida del ser humano hay celebraciones colectivas, como esta del Día de las Madres, pero también hay celebraciones individuales que conciernen a la persona y a un pequeño grupo alrededor. Las cosas que son un poco más íntimas, más privadas. Pero ¿qué ocurrió en mi casa? Lo mismo que en casa de Laurita González. Por eso le dije, Laura, no dejes de venir hoy. Y es que mi padre cumplía años un día como hoy. Y entonces la fiesta era por partida doble, igual que en casa de Laurita, que su padre, el reverendo Oreste González, un pastor destacado, hoy estaría celebrando su centenario, 100 años. Y damos gracias a Dios por la vida de él, al igual que por la vida de mi padre. En la Sagrada Escritura, que nunca está ajena a la vida del ser humano, la Escritura tiene sentido por el ser humano. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue por nosotros. En la Sagrada Escritura se presenta en dos momentos estelares la Madre. ¿Cuándo? Los 10 mandamientos. El primer mandamiento con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí aparece, me gusta mucho la palabra de introducción que dijo nuestro hermano al empezar el homenaje a las madres. No se trata solo de la mujer que ha concebido hijos. Y me gustó mucho y los felicito a ustedes, porque muchas veces he sentido la tristeza en algunas iglesias de ver que han llamado a las madres y se han quedado sentadas mujeres que han realizado una labor extraordinaria. Se han quedado sentadas mujeres que yo he conocido y después he ido a darle un abrazo, un beso y decirle, usted es tan madre como las demás que estaban ahí. Gracias a Dios que vamos superando eso. Y reconocemos que en cada mujer hay una madre en potencia. Tenga hijos o no tenga hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y el otro momento estelar de la Sagrada Escritura lo encontramos en el momento grandioso de la crucifixión del Señor. Ahí, entre las 7 palabras de Cristo en la cruz, entre esas 7 palabras está una, donde Él mirando ve a María, su madre, y ve al discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque la familia es la célula básica de la sociedad. La familia es el punto de partida de la sociedad del ser humano. Y cuando nosotros vemos hoy en día un noticiero y vemos la cantidad de noticias
que nos aplastan, que ya no nos dan deseos de ver noticias, guerras, tragedias, crímenes, nos damos cuenta que ha habido un fallo en esa célula inicial de la sociedad humana, que hay fallos enormes. Por eso tenemos lamentablemente esas noticias de las guerras, esas noticias de la migración, unas veces por problemas políticos, otras veces por problemas económicos, pero de un modo u otro nos encontramos que hay un fallo en la célula inicial de la sociedad humana. ¿Y a qué nos llama hoy la palabra de Dios? Más allá de ese merecido homenaje a todas ustedes, las mujeres que están aquí, más allá de ese merecido homenaje a todos aquellos hombres también que estamos aquí, más allá de eso, la familia colectivamente tenemos una misión extraordinaria de llevar la palabra de Dios, de llevar la palabra del Señor. Cómo me emocioné al ver esta niña con su mamá. Y algo que me vino a la mente en ese momento, que no lo tenía pensado para hoy. Yo tuve una experiencia, se las comparto en Cuba. Una de las ciudades donde fui pastor, una de las familias más importantes, más destacadas en la iglesia. La hija mayor se casó con un militante de la Juventud Comunista. Y ellos vinieron a verme. Pastor, tenemos un problema. Les dije, ¿se los puedo adivinar ya? Imagínense, queremos bautizar la niña, pero el padre no quiere. Dice que le bauticemos escondidos, que así sí. Y ellos fueron a verme. ¿Se podrá bautizar escondido? Yo dije, no. El bautismo es un testimonio, como fue hoy aquí el bautismo. Un testimonio de la fe en el Señor. Y no había consuelo para aquella familia. Y como pastor tuve que consolarlos y les dije, miren, nosotros creemos firmemente en la soberanía de Dios. Y si está en los planes de Dios, esa niña se bautizará algún día. Pasaron los años. Yo fui para la iglesia de La Habana. Lo mismo que había dicho. Ese joven radical cambió por completo. Y tuve el privilegio del mismo día bautizar al padre y a la hija, que ya tenía en aquel momento 15 años. Miren cómo pasaron los años, 15 años. Pero hay que decir gloria al Señor, gloria a Dios. Y hay que seguir sembrando la palabra de Dios. No nos cansemos con los niños, con los jóvenes menores, de seguir haciendo ese trabajo, que puede parecer a veces que desgasta. Y recuerdo una persona que me dijo, pero a mí no me gustaría ser maestra de los niños, porque imagínense, si me pierdo parte del culto. Le dije, gracias a Dios por esa parte que te pierdes, porque estás sembrando la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en este Día de las Madres, doy gracias al Señor. Doy gracias por las madres que están aquí. Doy gracias por aquellas mujeres que sin ser madres han cumplido esa misión. Doy gracias por los padres que están aquí, por las familias que intentan, porque a veces es difícil, intentan llevar por el camino del Evangelio. A cada uno de ustedes, recuerden, honra a tu padre y a tu madre. Recuerda, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Unamos la palabra del Señor con la vida diaria. Unamos la palabra de Dios con las situaciones que confrontamos hoy en día, que a veces son complejas, difíciles de resolver. Pero pongamos todo siempre en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga. Feliz día de las madres, feliz día de las mujeres,
Feliz Día de los Padres. Feliz día para toda familia que pone en sus hijos, que pone en sus descendientes la semilla del Evangelio. Que Dios les bendiga. Oremos.